¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Ajá. Bueno, ¿y qué es Palabreando con Sofía? Es un espacio de diálogo donde tendremos diversos invitados, historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, entre otros profesionales de las ciencias humanas y sociales, para abordar un análisis crítico que permita comprender las realidades actuales, tomando como punto de partida las diferentes visiones filosóficas construidas a lo largo de la historia del pensamiento humano. Pues bien, palabras, pensadores, documentos, reflexiones se dan cita aquí. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Tudo pode acontecer. Un cordial saludo a quienes nos sintonizan en el día de hoy. Esto es Palabreando con Sofía, espacio audiovisual auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les damos un cordial saludo. En esta emisión abordaremos el tema de la filosofía del transhumanismo. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor John Jairo Cardoso. Él es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Filosofía Latinoamericana. John Jairo tiene igualmente un doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina y es docente de nuestro programa de filosofía de la UNAD. Transformar la condición de lo humano como objetivo moral es una tarea bastante antigua desde la filosofía, pero pretender transformar esa condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que mejoren las capacidades humanas es un discurso más bien nuevo en la historia de la humanidad. Antes de entrar de lleno en el tema, John Jairo, sería importante que nos dé un contexto del término mismo. ¿Cuándo surge la palabra transhumanismo y en qué contexto? Y también, muy a grosso modo, ¿a qué se refiere ese concepto de transhumanismo? Gracias por la posibilidad que me dan de poder participar acá. Pues para mí es de total agrado. Si bien el transhumanismo en términos históricos es de cuño tan antiguo como nuestra propia humanidad, como nuestra propia especie, no es sino hasta 1957 más o menos cuando Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, acuña el término. Más hacia los años 70, años 80, un filósofo transhumanista, un filósofo futurista, si se quiere, que se llamaba FM 2030 o se llama FM 2030 porque pues, este señor murió en los años 90, pero está criogenizado, ¿sí? Antes de que el cáncer, él tenía un cáncer, antes de que el cáncer lo invadiera por completo, solicitó pues un proceso de criogenia. Entonces se llamaba FM 2030 o se llama FM 2030 porque en el 2030 se cumplen 100 años de su natalicio por un lado y por el otro lado también pues lo van a descongelar. Vamos a ver si a FM 2030 pues será posible descongelarlo y si para el 2030 exista la tecnología precisamente para poder lograr esta hazaña desde nuestro punto de vista. No deja de ser interesante todo este tipo de marcos en los que nos movemos actualmente, porque la criogenia, pues quizás para algunos de ustedes sea conocido o sea más cercano, porque es un proceso de congelamiento del cuerpo. Esto lo hemos visto en algunas películas, lo hemos visto en algunas obras literarias. En relación con el transhumanismo,
creo que es importante determinar dos cosas. Lo primero es que, de acuerdo con los especialistas, el término transhumanismo se desarrolla como una bisagra a partir de dos aspectos. Primero, como un concepto filosófico. De hecho, hoy en día son cada vez más los filósofos, los estudiosos sociales, estudiosos de la cultura, que empiezan a trabajar sobre este aspecto sin dejar de lado, por supuesto, a ingenieros, a personas especializadas en neurociencia y ciencias cognitivas. Por otro lado, es conocido como un movimiento intelectual de alcance internacional, cuyas construcciones están basadas en el uso de la ciencia y de la técnica, podríamos decir en términos generales, de la tecnología. Y esto es supremamente importante porque no son tecnologías, llamémoslo así, tecnologías antiguas, sino tecnologías que nos han permitido con el tiempo generar cierto beneficio al desarrollo humano o cierta mejora. De hecho, gran parte de la construcción teórica del transhumanismo está precisamente afincada en esta concepción, en la mejora. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, mejorarnos mentalmente y biológicamente o cognitivamente y biológicamente? En términos connaturales podemos decir que todos nosotros somos transhumanistas, porque transhumanismo significa humano en tránsito, ¿sí? En transición. Muy bien. Y sobre una posible literatura en torno al tema, ¿qué autores podríamos abordar? Y también a ver si por favor nos cuenta, usted habla de un transhumanismo o que pretende mejorar lo que es un ser humano. ¿A qué tipo de mejoras se refiere? Algunos autores como Braidotti y otros, la misma Sibilia, por ejemplo, hablan del poshumanismo. Entonces nos encontramos en un momento ¿sí? Un momento de tránsito hacia lo poshumano. Es posible que algunos de ustedes recuerden películas como Sin Límites, por ejemplo. En esta película muestran a un personaje que a través de una pastilla adquiere una mejora de orden cognitivo, ¿sí? Así como hay otras mejoras de orden corporal y de orden biológico. El transhumanismo aboga por el surgimiento de un humano mejorado tecnológicamente, ¿sí? El mismo Stephen Hawking decía, pues, ¿para qué esperamos la evolución si tenemos la ciencia? ¿No? Tenemos la tecnología, pues digamos que echemos mano un poco de eso. Y un poco también para pensar en estas cosas, la cuestión del surgimiento de un humano mejorado tecnológicamente e inmune a muchos de los efectos colaterales que hemos generado nosotros, pues desaparecerían o se minimizarían o se minimizan con el transhumanismo o con las lógicas del transhumanismo, cuestiones como el dolor, el envejecimiento, la muerte, ¿sí? Más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto, pero en pocas palabras, el transhumanismo considera que la actual esfera orgánica en la que nos encontramos es solo una fase, ¿sí? Es solo una fase de lo que en el futuro podría mejorarse biotécnicamente, ¿sí? Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque esto nosotros lo hemos visto en ciencia ficción, pero la ciencia ficción cada vez deja de ser menos ficción para convertirse más en ciencia, ¿sí? Entonces, aquí hay unas cuestiones supremamente interesantes, porque como lo digo, gran parte de la necesidad humana está precisamente en poder trascender su naturaleza, ¿sí? Aristóteles entendía al ser humano en principio como un animal social, un animal político. Sin embargo, es claro que el ser humano tiene aspiraciones de trascender y que en todo caso los seres humanos
en mucho no somos tan naturales como los animales, y más bien sí que tenemos mucho de artificiales. Hay un libro de los años 90, finales de los años 90, que quizás algunos de ustedes conozcan. Es un libro de Fernando Savater que se titula Las preguntas de la vida. En las preguntas de la vida hay un capítulo expresamente dedicado a este tema y se titula Artificiales por naturaleza. Me gusta hablar en particular de este capítulo porque si bien hay algo connatural, hay algo que hace parte de ese ser, de esa esencia de la humanidad, pues es precisamente la trascendencia, ¿no? Si hay algo connatural a nosotros los seres humanos es la trascendencia, y a partir de esa trascendencia pues aparece también todo esto. Nosotros podemos ver textos alusivos al transhumanismo sin que los autores, por supuesto, se hubieran autodenominado transhumanistas. Desde hace mucho tiempo, desde el Renacimiento, podemos encontrar también cierto tipo de alusiones en la alquimia, en el Gilgamesh, en una cantidad de textos y contextos históricos que nos pueden dar cuenta acerca de esto. Las autoras que menciona inicialmente no parecen suficientes como para hablar de una tendencia investigativa en filosofía. ¿Qué otros autores trabajan este tema de forma central? Hay uno que en particular vengo trabajando desde hace un buen tiempo y es Nick Bostrom. Nick Bostrom es un profesor sueco que está hoy en día, o bueno, en realidad desde hace un buen tiempo, está trabajando en la Universidad de Oxford. De acuerdo con algunos analistas, pues es una de las 100 personas más influyentes del mundo. Algunos han dicho, por ejemplo, que ha influenciado a personajes como Elon Musk, como Bill Gates. Y detrás de este personaje, que además pues es un filósofo, como les comento, además es muy joven aún, nació en 1973, pues hay una cantidad de historia asociada a las propuestas del transhumanismo. Por allá en el año 98, junto con David Pearce, pues fundaron la Asociación Transhumanista Mundial, que es uno de los primeros institutos, una de las primeras fundaciones que empezaron a trabajar acerca del transhumanismo. Posteriormente, en el 2004, pues iría a fundar con James Hughes el Instituto para la Ética y las Tecnologías Emergentes. Es una persona que ha estado formándose alrededor no solamente de la filosofía, sino de la economía, también de las ciencias cognitivas, de las ciencias, de las neurociencias, ¿sí? Y en ese sentido, pues creo que es un personaje que nos puede hablar muchísimo de este tema. Y en el 2006 funda el Instituto Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford. Y pues es un centro de investigación multidisciplinar, único en su especie, podríamos decir, que invita a grupos de investigadores destacados de todos los campos de las matemáticas, de la informática, de la filosofía, entre otras disciplinas, para hablar precisamente acerca de cuál es el futuro de la humanidad, ¿sí? Yo creo que es uno de los personajes más interesantes alrededor de todas estas lógicas de lo que significa la ciencia cognitiva, de lo que significa el transhumanismo, junto con otros, ¿no? Hay personajes como el que comentaba hace un rato, FM 2030, está también Natasha Vita-More, que es una de las representantes más notables en términos de estética y de arte y de modelamiento corporal. Está también Max Mort, ¿sí? que son autores que desde la filosofía o desde la estética o bien sea desde
desde el arte, las artes plásticas, por ejemplo, pues han influenciado toda esta lógica que hoy en día conocemos como el transhumanismo. Desde luego, esto aquí podríamos decir también que resiste una cantidad de críticas, ¿sí? Y aquí podemos encontrar muchos autores como Fukuyama, ¿sí? Francis Fukuyama, que ha dicho que el transhumanismo pues, es una de las lógicas de pensamiento más peligrosas que hay en el mundo. Y otros. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de este tipo de críticas. No obstante, pues creo que una de las cuestiones más importantes para ver en este sentido, frente a quienes o desde la filosofía quienes han abordado esto, pienso que más allá de quienes lo han llamado transhumanismo o no, lo más importante es entender cuáles son las reflexiones que a partir de la filosofía se han hecho en torno no solamente del transhumanismo, sino las reflexiones que se han hecho en torno a la filosofía de la ciencia propiamente dicha, la tecnología, ¿sí? Y lo que ha venido también a involucrar a otras áreas, y son los campos asociados a todo lo sociotecnológico, por llamarlo de alguna manera. Hay relatos aquí míticos también, ¿no? Hay relatos míticos acerca de la estrecha relación entre la ciencia, la técnica y la tecnología, con el objetivo de hacer un uso ético y racional para el desarrollo mental y biológico del ser humano. Creo que en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. Pero pues desde luego se presentan hitos en el transhumanismo, ¿sí? En diferentes momentos históricos que han forjado el concepto hasta nuestros días, y que de cualquier otra forma no dejan de ser inquietantes, ¿sí? Tanto para quienes son filósofos como para quienes no lo son, porque pues como lo he sustentado un poco, el transhumanismo es una manera, ¿sí? de relacionarse con el mundo en el que estamos, de buscar una forma de mejoramiento cognitivo, de mejoramiento físico, y de qué manera estas dos lógicas de pensamiento se juntan de una u otra forma para generarnos un desafío, ¿sí? Hoy en día vivimos más, hoy en día pues somos más longevos, por supuesto aparecen enfermedades también nuevas. Sin embargo, pues gracias a la ciencia y a la técnica tenemos la posibilidad de poder responder a este tipo de desafíos. Mucho de lo que aquí se aborda en alguna forma ya ha sido abordado por la literatura y por la ciencia ficción. ¿Qué referentes podríamos retomar para reseñar este tema? Eso está un poco también relacionado con lo que estaba comentando hace un rato, y es que la ciencia ficción ha dejado de ser ficción para convertirse más en ciencia. Algunas alusiones, por ejemplo, a mí me gustó mucho el cine, pero algunas alusiones nosotros lo vemos, las podemos ver, por ejemplo, en películas como Matrix, como Blade Runner, también como Gattaca, que es una película de finales de los años 90, muy, muy, muy bien pensada. Es una película increíblemente pensada para toda esta lógica de lo que es el mapa genético, el genoma humano. Una película protagonizada por Christian Bale de principios de la década de los 2000 que se titula Equilibrium, y hay algo que por lo menos a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, y es pensar en lo siguiente, y es que detrás de todo esto hay unos metalenguajes, unas metanarraciones, si me permiten el término, muy asociadas a la obra, a diferentes obras literarias, por ejemplo al Gran Hermano, o a 1984, o a Un Mundo Feliz. Entonces
por eso estaba comentando que cada vez la ciencia ficción se convierte menos en ficción, ¿sí? Deja a un lado la ficción y se convierte más en ciencia, por supuesto. Hay una serie que ya tiene más o menos unos 8 o 9 años que se llama H+. H+ es el acrónimo de transhumanismo, ¿sí? Y se utiliza este símbolo para precisamente hablar de humanidad en aumento, ¿sí? O H+ o H+. Y es una serie que se la recomiendo a todos para que la puedan ver. Se encuentra en YouTube. Tiene alrededor de 40, 50 capítulos, más o menos. Son capítulos muy cortos y es una serie exclusiva acerca del transhumanismo, ¿sí? Ya tiene varios años, sin embargo no ha dejado de ser vigente. Hay otra película también que recomiendo mucho y es El Dador de Recuerdos. Es una película que nos hace pensar acerca de todas estos nuevos marcos también éticos, si se quiere, en torno a la ciencia, la técnica y la tecnología. Y bueno, pues aquí nosotros podemos hablar de una cantidad de muestras artísticas, de películas y demás, pero creo que a partir de estas que he comentado es posible entender un poco más todo este contexto que es tan rico. Porque hay algo que llama mucho la atención en todo esto, y es que el transhumanismo pareciera chocar un poco, o pareciera también abrirle la puerta, llamémoslo así, a la catástrofe de la especie, ¿no? Y es un poco lo que muestran muchas de estas muestras artísticas, o de lo que presentan estas muestras artísticas, bien sea a partir de la literatura, a partir del cine, ¿sí? Y a partir de otro tipo de, por ejemplo, algunos performances y cosas así por el estilo. Aquí voy a utilizar algunos referentes. El primero de ellos se llama Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es un ingeniero que trabaja como director en Google y es la persona encargada de todo el tema de una filosofía, llamémoslo así, o de un pensamiento, si se quiere, que se llama la singularidad. ¿Qué dice Ray Kurzweil sobre la singularidad? Que va a llegar el momento en el que el organismo, ¿sí?, y la máquina sean uno solo, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera, o no podamos ver de manera directa cuál es la diferencia entre la naturaleza humana, ¿sí?, y la parte asociada a la máquina. Muchísimo a este pensador, a este ingeniero, que vuelvo y les comento, pues es el director de la Universidad de Google, la Universidad de la Singularidad, y entre otras cosas él dice que lo último que nosotros vamos a poder crear es algo que él denomina la ultramáquina. La biotecnología podría llevar a cambio muy profundos desarrollos en los organismos, cambios en donde la tecnología parece empezar a usarse para transformar lo natural en artefactual. Sin embargo, no se puede caer en el alarmismo bajo el supuesto de que la experimentación llevará a la creación de criaturas con una inteligencia parecida a la inteligencia del ser humano y que se salga por completo de control. Por ahora, lo cierto es que el único objetivo de esas investigaciones se proyecta directamente
a nuevos avances en el campo de la medicina. El problema no estaría en la creación de supuestos monstruos, sino más bien en la prioridad que tendrían quienes tienen acceso a ese tipo de avances por tener muy buenas condiciones económicas por encima del resto de la humanidad. Y con esto último, llegamos al final de esta emisión. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hizo posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al doctor John Jairo Cardoso por acompañarnos y por compartir con nosotros parte de sus conocimientos. En esta ocasión los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad. La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día de algún modo no tiene precedentes y exige una forma totalmente nueva de pensar. Martin Heidegger. Esto es Palabreando con Sofía.